Vamos a ir a conversar con Raúl Sor y vamos a volver a hablar de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, porque la cosa, lo conversamos hasta hace, pero nada, horas. Escaló muy rápido en una zona muy sensible, porque hay ahí personas tanto ucranianas como rusas que viven, y se produjeron una serie de atentados. Bueno, y hay toda una serie de acusaciones cruzadas, donde incluso hasta se podría pensar o han apuntado a que habría hasta rusos trabajando de alguna manera en beneficio de Ucrania y ucranianos que de alguna manera no les gusta mucho lo que está haciendo Zelensky. Bueno, a ver, ¿qué es lo último que ha pasado, Raúl, en ese sentido? Bueno, es un escalamiento serio, Fernando, porque un comando, según los rusos, de unos 70 hombres, cruzaron la frontera desde Ucrania y atacaron el caserío, el pueblo de Volgorod. Y allí ocuparon algunos edificios. Sus vehículos eran vehículos estadounidenses, cuyo origen, o sea, cómo llegaron a mano de este grupo es un misterio, pero el hecho es que tenían Hammers y otros vehículos utilizados por el ejército estadounidense, y esto naturalmente marca un escalamiento. Los rusos declaran que atacaron a este comando, le destruyeron varios vehículos, hay imágenes de eso, y lo forzaron a huir y retornaron a Ucrania. Ahora, lo que sí se sabe, y ha aparecido en algunos medios especializados, que naturalmente Ucrania estaba al tanto de las operaciones de este grupo, que de ninguna manera podría haber escapado al conocimiento del servicio de inteligencia ucraniano, y incluso hay quienes señalan que contaban con simpatía y que recibieron alguna ayuda, lo cual tampoco es tan sorprendente, porque en definitiva los dos países están en guerra, y que los ucranianos traten de afectar hasta donde puedan a los rusos es equivalente a lo que los rusos le hacen a los ucranianos. Es decir, de lo que se trata es de desestabilizar y neutralizar a tu enemigo, y en toda guerra es así. Pero esto tiene algunos bemoles, porque Occidente, y en particular lo vimos en la reunión del G7, se le ha pedido, uno nunca está seguro si el pedido es la cachetada del payaso, es decir, te dicen que no hagas esto, pero bajo cuerda te dicen puedes hacerlo, pero el hecho es que le han... todo el debate sobre los aviones, si le van a entregar F-16 a Ucrania o no, es que Ucrania se comprometa a no atacar el territorio ruso. Sobre todo los europeos temen que si se provoca más allá de un cierto límite a Rusia, Rusia podría tomar represalias incluso contra algunos países europeos, por ejemplo Polonia. De manera que Ucrania ha dicho, no, queremos los F-16 solamente para fines defensivos, pero cuando se observan estas acciones que eran conocidas por el gobierno ucraniano, es decir, Kiev estaba al tanto de lo que venía, y hay bastante evidencia de eso. Bueno, ahí surgen muchas dudas hasta qué punto Occidente se puede comprometer con Ucrania, en el sentido de que no es que le falte motivación ideológica o el ánimo de derrotar a los rusos, sino que si das un paso falso, de pronto te puedes ver involucrado directamente en el conflicto. Y hay algunos gobiernos que esa perspectiva realmente los asusta. Bueno, ese es un punto súper importante el que estabas diciendo ahí al final, Raúl, porque, y lo hemos conversado antes, a mí me había extrañado ya que no se plantearan cosas abiertamente directas, calificando incluso hasta como enemigos a quienes están apoyando y facilitando todo el armamento y todas las municiones y toda la logística que Ucrania está usando. En algún momento dado, eso tarde o temprano los rusos lo iban a abordar, me imagino. Seguro, bueno, y los rusos son maestros en estos temas, porque
Este comando, se ha dicho, son un grupo de ultraderecha que no tiene vinculaciones con el gobierno ucraniano, gente que ha estado luchando contra Rusia desde antes, pero y los rusos han usado la misma técnica. Acuérdate que durante la invasión a la península de Crimea aparecieron lo que se llamó, entre comillas, los hombres de verde, los hombrecitos de verde. Y Putin dijo, bueno, cualquiera puede comprarse un uniforme y vestirse de verde. Y negó, cuando era absolutamente evidente que eran tropas regulares rusas, negó que ellos estaban en Crimea y operaron así. También está, digamos, en la batalla de Bakhmut, la batalla más importante que se ha librado en Ucrania, está el grupo Wagner. Y el grupo Wagner es un grupo de mercenarios que tiene tropas o soldados de distintas procedencias y que actúan bajo las órdenes de Moscú. De manera que en este plano hay una gran confusión, pero lo central es que esto va escalando y en algún sentido lo que ha ocurrido puede servirle a Putin, servirle en el sentido de reforzar su narrativa. Uno, Rusia está bajo ataque, Rusia está en peligro, y con eso exacerbar el sentimiento nacionalista y reforzar su narrativa de que Occidente y Ucrania son un mismo bloque y dentro de ese bloque están usando o están empleando elementos paramilitares como es el que hizo esta operación, que de todas formas muestra una cierta laxitud de parte de la defensa rusa. Y una hipótesis que bastante recurrida es que esto podría ser una maniobra diversionista. Todo el mundo habla, los ucranianos en primer lugar, de la inminente ofensiva. Bueno, al lanzar estos ataques y penetrar en Rusia, esto debería obligar a los rusos a distraer algunas tropas para defender mejor su frontera y con eso quizás poder aliviar la presión en otros puntos donde Ucrania tiene planificado lanzar su ofensiva. Es decir, hay muchas ideas e hipótesis que están en juego y todas son posibles. Ahora, Raúl, hemos hablado harto de Ucrania, se conoce mucho Ucrania porque, bueno, es el país que apareció, por cierto, como más debilitado por esta tremenda superpotencia que es Rusia cuando trató de ingresar a la OTAN y todo lo demás. Pero, ¿existen discusiones en la misma Rusia sobre cómo se está llevando adelante esta campaña? Ciertamente hay discusiones y el hecho de que el grupo Wagner claramente tiene desaveniencia con el ejército regular ruso y que han quedado al descubierto. Hay una oposición en Rusia que está absolutamente silenciada. Bueno, basta con pensar en Navalny, que está, se lo llevaron lejos de Moscú y está encerrado en una prisión, y incluso con rumores de que tiene problemas de salud, y él era el principal opositor, de manera que en Rusia hoy día no hay ninguna condición para oponerse públicamente a las iniciativas del Kremlin. Pero oposición hay mucha. La relación entre Rusia y Ucrania siempre fue una relación fraternal, se ven a sí mismos como pueblos hermanos y nunca nadie imaginó que podría haber una guerra como la que estamos observando y que para muchos rusos es algo doloroso. Pero cuando hay estas situaciones y hay una represión muy severa, bueno, la gente se encierra dentro de sí misma, me refiero a los rusos, y prefieren no hablar del tema. Algunos consideran de que Rusia ha estado usando fuerza excesiva y la gran mayoría simplemente se calla y responde, como siempre ocurre en la mayoría de los países, con un instinto nacionalista. Es decir, bien o mal, mi país es mi país. Eso que estás diciendo me parece a mí trascendental porque esta es una guerra, pongámosla así en términos pan pan vino vino, es una guerra que desde el punto de vista de Rusia es un
llamémoslo así, es una búsqueda de algo extraordinariamente conservador dentro de la lógica rusa, que es el retorno de la gran Rusia, el retorno, no te digo que al imperio, pero a una cosa bastante parecido, y por lo tanto no aceptando que los países que se supone son parte de ese imperio se vengan a independizar o vengan a tomar decisiones propias. Y por otra parte, en Ucrania también hay un gobierno tremendamente conservador y muy nacionalista también. Entonces, estos encuentros, alguien nos podría haber pensado, mira, si esto hubiese ocurrido en 1960 o en los 70, estaríamos entre un conflicto que uno podría marcarlo dentro de líneas ideológicas. Pero hoy día, básicamente, los gobernantes de ambos países son básicamente conservadores. Sí, claro. Y tienen en algunos sentidos puntos de vista muy similares. Tú tienes toda la razón. Sin embargo, digamos, el otro elemento que juega muy fuerte dentro del subconsciente ruso o el consciente es el temor a la amenaza. Es decir, los rusos fueron invadidos por Napoleón, fueron invadidos por los nazis y en general Rusia ha tenido experiencias muy amargas y la amenaza que representó la OTAN y que Ucrania formase parte de la OTAN y se aliase directamente con Estados Unidos, que es el enemigo tradicional de la Unión Soviética y hasta cierto punto de Rusia, bueno, eso sí tiene peso, tiene tracción en el público ruso. Por lo tanto, cuando Putin planteó de que no iba a permitir el ingreso de Ucrania a la OTAN, todas las encuestas, no sé cuán confiables son las encuestas en Rusia, pero todas las encuestas señalaban de que sí, que tenía bastante apoyo en esa postura. Bueno, seguimos dando cuenta de esta situación porque está vigente, activamente vigente, y hay que decirlo con todas sus letras, hay guerra en Europa en estos momentos. Y no es livianita, como lo hemos mostrado, está en un increchendo que esperamos no llegue a mayores y que ojalá puedan encontrar algún grado de racionalidad, aunque cuando uno está embarcado en el curso bélico, más bien todas las motivaciones apuntan a continuar con eso hasta que el otro se rinda. Sí, ojalá puedan encontrar un camino, pero en los últimos tiempos, lejos de despejarse la ruta a un acuerdo de paz, se ha ido oscureciendo. Bueno, gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Sí, chao. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.